todo, incluido el deporte, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a... Esto también lo sufrimos los argentinos, lamentablemente. Tiene que ver con dirigentes, sin duda, en lo político, gubernamental, en lo privado, sindical. No se ponen de acuerdo y tenemos paros salvajes. Tenemos situaciones donde la impotencia, en este caso, estoy hablando por lo que ocurrió el viernes, de los pasajeros, es impotencia. Mi pregunta, estoy seguro que la suya también, ¿la justicia no puede actuar acá? ¿Hay que dejar que te pasen por arriba y la justicia no actúa? Tengo en línea al doctor Eduardo Gerón, es abogado. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás? Eduardo, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Contame, este tipo de paros salvajes, colectivos, no solo colectivos, sino que se sumó también el ferrocarril Sarmiento, y el pasajero de un servicio público totalmente desprovisto de poder llegar a su casa o al trabajo. ¿La justicia no debe actuar en esos casos? Bueno, empecemos por el principio, Eduardo, que es el fracaso de una política. Esto como primera medida hay que reconocer que es el fracaso de una política. ¿Por qué? Porque en el año 2002, Sí. por ejemplo, no había ningún tipo de subsidio. Ahí el transporte lo pagaba el que lo usaba. No había subsidio, 0% de subsidio. Cuando termina el gobierno, el kirchnerismo, en el año 2015, el subsidio ya era del 71% del valor de cada pasaje. Es decir, que el pasajero pagaba solo el 29%. ¿Por qué esto? Es por una política populista. Obviamente, una política que se usaba la plata para populismo, para poder dar planes a los que no trabajaban, etcétera, y entonces la gente ya dejó de pagar el transporte. Cuando se fue, recordemos estos números, cuando se va Macri del poder, ya lo había llevado del 71 al 63%, lo había bajado bastante. En el año 2020 ya estaba en el 87 y ahora está en el 88% del valor del Subsidio boleto. que no le alcanza al dueño, dice el empresario, el dueño del colectivo, no puede pagar salario, no puede pagar los costos y el pasajero sin poder viajar. Contame por qué no actúa la justicia. Bueno, acá hay dos aspectos. A ver. Primero, que nunca las organizaciones sindicales permitieron que el transporte fuera indicado como actividad esencial, como servicio esencial. Nunca quisieron que el transporte fuera servicio esencial. Por ende, cuando se habla de servicios esenciales, no pueden incorporar al transporte por tierra inclusive, porque no está contemplado. Ahora, cuando el gobierno, como el otro día lo vi al ministro de Economía, estar jactándose de que daba por terminado el paro, lo que uno se pregunta, lo que se pregunta a la gente de la calle, los que usamos el transporte, ¿por qué permitieron que se haga y después lo dan por terminado? Si no cambiaron las condiciones, no cambiaron. Lo que pasa es que lamentablemente, como decíamos, si lo que el Estado le da y el pasajero está pagando solo el 12%, es decir, que no paga nada, quiere decir que los colectivos no se renuevan. Pero Eduardo, si en el caso del ferrocarril, el personal jerárquico se pone delante de la formación y no puede avanzar, aún queriendo, vamos a suponer, parte del personal mover esa formación, no debe actuar ahí la justicia. Yo insisto con la justicia porque ya no tenés a quién recurrir. El Ejecutivo dice no, esto no. El Legislativo, ni hablar. Entonces, ¿quién nos ampara? Precisamente, Eduardo, a esto iba, que hay un artículo, hay una norma en el Código Contravencional, que es el Código de la Ciudad, hay una norma en el Código Penal, que es el que afectare el normal funcionamiento de los transportes. Sí. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿se está afectando el normal funcionamiento de los transportes? Sí. ¿Por qué? Porque no se dejan guardias esenciales, al menos. O sea, nadie va a impedir que haya un derecho de huelga o a un derecho de lockout patronal. Pero sí, cuando se trata de este tipo de cosas, tiene que pensarse en que tiene que por lo menos mantenerse los servicios mínimos, porque de lo contrario
aquellos que se dice defender se los está perjudicando. ¿Quiénes son los perjudicados, Eduardo, de todo esto? Es la gente que usa el transporte, no son los que pueden ir en auto al trabajo, etcétera, sino precisamente los sectores de menos recursos. Entonces, quiere decir que un gobierno debe ocuparse de esa gente y debe ocuparse para que haya servicios mínimos. Y la justicia también tiene que intervenir, porque si se está afectando el normal funcionamiento de un servicio de transportes, entonces también puede estar inculcada la norma penal. Bueno, no intervino, porque, a ver, pasaron horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, le mentían, mandaban información a los medios, bueno, ya comienzan en media hora a funcionar el tren desde Castelar. Mentira, no funcionaba, y así. Entonces digo, un Estado no presente en los 3 poderes. En este caso no estuvo presente, Eduardo. Exactamente, y tampoco está presente cuando hacen manifestaciones, cuando cortan la vía pública, cuando te impiden pasar para llegar a tu trabajo. El Estado tampoco está presente. El otro día también hubo una manifestación mayúscula, todo Buenos Aires estuvo parado, y eso motiva que las autoridades intervengan. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué las autoridades no intervienen donde sí tienen que intervenir y donde la justicia... Bueno, no solo estuvo parada, cortada la 9 de julio, sino que ingresaron a un ministerio y tomaron parte de un ministerio. Y ya se ha nada. tomado como una cosa pública eso. Bueno. Se ha tomado como una cosa normal. Si estamos aceptando la anormalidad, la ilegalidad, y no puede tolerarse, porque, ¿sabés qué pasa? Se estima que el orden es de los fachos, el orden es militar, y es falso, totalmente falso. El orden es el funcionamiento de un país que tiene que funcionar en orden. Se está de alguna manera menospreciando la palabra represión. Bueno, ayúdame a pensar un poquito, y aquellos que están en casa desayunando hoy domingo. Dicen algunos candidatos que esto se va a terminar cuando ellos sean gobierno. Hoy significa que el gobierno actual no lo quiere hacer, porque si vos mañana sos gobierno y lo podés destrabar, este tipo de situaciones, cortar la 9 de julio, no tener transporte, etcétera, se termina. ¿Es un tema del Poder Ejecutivo? ¿Es un tema del Poder Judicial? ¿Es un tema de una mesa donde todos participen? Ya, creo que has dado en la tecla. Porque si el gobierno actual, inclusive hablo no solo del gobierno nacional, que ya sabemos cómo actúa, sino que hasta el gobierno de la ciudad nunca ha impedido un piquete, nunca ha impedido una manifestación que corte las calles, etcétera. Entonces, ¿por qué tengo que creer que cuando sean gobierno nacional lo van a hacer? Esta es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? La justicia lo mismo. ¿Por qué la justicia no interviene? Entonces, quiere decir que es la falla de un sistema. Y este sistema tiene que cambiar, porque nadie va a criticar, nadie va a impedir que la gente pueda hacer una manifestación, que la gente pueda expresar su descontento con determinada política, etcétera. Pero todo esto debe hacerse. A ver, ¿es falla de un sistema o es falla de un sistema o no decisión política a favor de la gente y sí decisión política a favor de estos marchatuti, por ejemplo? Has dicho, esto no es falla de un sistema, porque el sistema puede funcionar si se lo hace funcionar, si se hace cumplir la ley. Esto es falla de quienes deben hacer cumplir la ley y no lo hacen. La ley está para ser cumplida. Tenemos que estar en un país en orden. Los países más avanzados del mundo tienen orden. De hecho, está previsto en las leyes que cuando uno quiere hacer una manifestación, que vaya a la vía pública, tenga que pedir permiso, tenga que pedir autorización para determinados lugares, de forma tal de hacerse los recaudos necesarios para que no se corte la ciudad. Sin embargo, esto no se hace, no se reprime, no se lo impide. Por ejemplo, cuando traen los ómnibus desde el interior, desde el conurbano al centro de la ciudad, y se paran en la avenida 9 de Julio para traer a cientos y cientos de manifestantes, esos ómnibus, ¿por qué no son multados? ¿Por qué la grúa no los remueve y se los lleva para evitar que por lo menos lo puedan llevar de nuevo? Acá, Eduardo, se mezcla todo. ¿Y por qué estoy, enlazando el tema del paro salvaje del viernes con los cortes, etcétera? Pues en definitiva es todo el desorden. Ahora, ¿quién nos debe ordenar? Yo pienso en la justicia, pienso en la decisión del Poder Ejecutivo y pienso en el análisis del Poder Legislativo a ver si hay que modificar alguna ley.
Ninguno de los tres Vos lo has poderes dicho. interviene, Eduardo. Ninguno de los tres. Exactamente, vos lo has dicho. Los tres poderes son responsables porque el poder legislativo está para adecuar las leyes a una situación de hecho que se va de las manos. El poder judicial debe intervenir porque para eso están los fiscales, están los jueces para intervenir y que al que viola la ley, al que incumple con la ley, sancionarlo correctamente. Y el poder ejecutivo, indudablemente, está ¿para qué? Para impedir que esas cosas se viole la ley, no para reprimir una vez que se lo hizo, que esa es la función del Poder Judicial, Entiendo. sino para impedir que se viole la ley, para que no haya cortes, porque además esa es la función esencial del Poder Ejecutivo. Y yo me refiero a que muchas veces se dice, yo puedo reprimir, puedo impedir una manifestación de 300 personas, pero no una de 10.000 o de 8.000. No, es falso, porque esa gente no está viviendo en el centro de la ciudad, esa gente viene de afuera. Entonces, ¿por qué se la deja entrar a la ciudad sabiendo que van a cometer un delito, que es, van a hacer un corte de calles, van a impedir la Estamos normal todos función? atentos al cómo, Eduardo, cómo se va a terminar con todo esto. Estamos ya en campaña, ya queda de acá a fin de año, después de las PASO, etcétera. El tema es el cómo y esperando respuesta y que sea cumplible. Que tengas lindo domingo, gracias. Igualmente, feliz domingo, adiós. Gracias, hasta luego. Eduardo Gerón, muchísimas gracias. Bueno, Delphi, contanos.